Antes que todo, agradecer al Señor porque me permite estar en este día o en esta noche junto a ustedes. Gloria al Señor. Esta es una victoria que podamos estar aquí. He decidido vivir mi vida un día a la vez. Aleluya. Y como un día a la vez, hoy me ha tocado estar frente a ustedes. De nuevo, no como un día más, sino como un día especial. Amén. Amén. Lo veo vivo, lo veo sano, lo veo en pie. Aleluya. Y para mí eso es una razón poderosísima por la cual dar gracias. Lo segundo es bendecir sus vidas en el nombre de Jesucristo. ¿Alguien anhela ser bendecido por Dios? Aleluya. Estoy aquí, gloria a Jesús, para darle continuidad a la serie que hemos estado trayendo sobre el libro de Apocalipsis. De verdad, con todo mi corazón he sido motivado en el Espíritu a hablarle de estas cosas, y el propósito es que usted se empape de la profecía bíblica. Es decir, que usted no vea la profecía como algo que está escrito ahí y como una historia que usted la lee y que en algún momento hipotético va a suceder. No, es para que usted sepa que esa profecía bíblica es la única y profecía más segura que tenemos. Esa, aleluya, se va a cumplir, se está cumpliendo, se ha cumplido, aleluya, y es por la cual hoy vivimos. Así que yo quiero que Apocalipsis sea un libro que cuando usted lo vea, usted sonría y diga: gracias, Señor, porque todo esto ya lo estoy viendo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vaya conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis. En esta ocasión hacemos una parada en el capítulo 13. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y los que lo tienen y pueden leer conmigo, digan amén. Amén. Aleluya. Si lo tiene, grite amén. Amén. Leemos la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Pues vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce
toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la bestia, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que lo adorase. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues su número, pues es número de hombres, y su número es 666. Padre, gracias por tu amor y por tu palabra. Ahora te suplico, úsame en favor de este pueblo, y yo te devolveré alabanza y te tributaré reconocimiento delante de ellos. Amén y amén. El día de hoy, esta travesía a la que llamamos serie sobre el libro de Apocalipsis nos trae hasta el capítulo 13, y les hablaré con el tema Apocalipsis 13, las dos bestias. Diga conmigo, las dos bestias. Hemos leído de forma íntegra el capítulo 13 del libro de Apocalipsis para poder predicarte esta continuidad de la revelación de Dios a Juan en el año 95 del primer siglo después de Cristo. Conforme hemos ido avanzando en esta serie de mensajes de Apocalipsis, has escuchado de seguro durante varias semanas, y podrás entonces recordar que en el capítulo 1 vimos el libro de Apocalipsis revelarnos a Cristo o a Jesús como el Hijo del Hombre, como el Cristo divino. Vimos que en el capítulo 2 y 3 se continuó revelando el mensaje universal para la iglesia de todo lugar y tiempo por el medio del mensaje a las 7 iglesias. Capítulo 4 vimos cómo el Espíritu de Dios nos mostró por la revelación de Juan una adoración de los seres celestiales que nos muestra cuán grande es el Señor y su poderío. El capítulo 5 nos revela un rollo sellado con 7 sellos y un cordero que es el Cristo, el cual es el único digno de desatar los sellos y de hablar o expresar su contenido. El capítulo 6, 7, 8 y 9 relata de forma explícita qué sucede cada vez que se desatan todos y cada uno de los 7 sellos. ¿Qué pasa cuando los ángeles tocan cada uno sus trompetas y las consecuencias del sonido de esas trompetas? El capítulo 10 nos muestra un librito en la mano de un ángel poderoso cuyo contenido es un alimento profético exclusivo para los fieles que anhelan y verdaderamente reverencian el hablar la palabra profética de Dios. El capítulo 11 nos revela de una forma impresionante
cuánto peso tiene el testimonio de Dios, y nos revela los dos testigos de Dios en la tierra en los últimos tiempos, y nos representa cómo y quiénes pueden ser estos dos testigos, que son dos candeleros que Dios todavía tiene de pie en toda la tierra. El capítulo 12 nos habla de una lucha épica entre el dragón, quien lucha contra una mujer que está dando a luz un hijo, y al no poder destruir a aquella mujer contra la cual hace guerra, entonces va en contra de su hijo, hablando en términos metafóricos y proféticos, cómo el diablo se ha levantado contra la nación hebrea, y cuando no pueda contra ellos, entonces vendrá contra los descendientes de ella, contra los cristianos que salimos del seno de Jesucristo por medio de la iglesia. A su nombre. Hoy vemos algo, cómo se va agudizando el drama relatado en el libro de Apocalipsis, subiendo una escalada más en el capítulo 13, donde nos presenta de una forma espiritual, profética y escatológica el futuro de la evolución que tomará esta batalla entre el bien y el mal, y el plan de salvación de Cristo para su iglesia. Cuando nos presenta personajes proféticos que nos hablan no solo de un futuro lejano que un día quizás veamos nosotros o nuestros nietos, sino de una historia que se está desarrollando aquí y ahora delante de nosotros mismos, así como vino desencadenándose desde tiempos antiguos. Hoy veremos por medio de la bestia o de las bestias y el dragón, cómo Dios nos manifiesta de una forma profética clara la operación del anticristo, del dragón y del falso profeta. Aquí vemos una muestra impresionante de dos espantosos seres, a cual la Biblia en el Apocalipsis le llama las dos bestias. Y lo primero que quiero hablarte es acerca de los rasgos de estas dos bestias. Diga conmigo, ¿cuáles son los rasgos? En primer lugar, hay una primera bestia que Juan ve cuando se para sobre la arena del mar. Y no quiero dejar pasar por alto cuando él habla de la arena del mar, porque esa arena pudiera estar representando multitudes, pueblos, naciones sin número. Si tomamos la profecía dada a Abraham, cuando Dios le dijo: tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar. Así que no descartamos que todo este drama esté siendo desplegado delante de una humanidad vasta, casi incontable. Como Dios manifiesta su palabra profética, no a escondidas, no es un mensaje tímido, no son acontecimientos discretos que lo verán dos o tres o unos cuantos. Son acontecimientos que serán acontecidos frente a todo ojo. Todo el mundo será testigo del poder de Dios. Todo el mundo sabrá que lo que Jehová dijo un día se va a manifestar, y todo ojo le verá a su nombre. Y allí está Juan frente al mar y ve surgir esa bestia. La primera bestia que vio el apóstol, dice él, que tenía aspecto como de 7 cabezas. Tenía 7 cabezas, pero es impresionante lo que sucede en ellas, porque dice que tenían 10 cuernos. 7 cabezas, 10 cuernos. Además, tenía 10 diademas, es decir, una diadema por cada cuerno. Tenía además un nombre blasfemo. Estas cabezas tenían un nombre blasfemo. Dice que además era semejante a un leopardo, pero tenía los pies como un oso. También tenía boca como la boca de un león. La segunda bestia tenía un aspecto diferente,
porque en realidad en términos proféticos se refiere a alguien totalmente diferente, que operan en el mismo espíritu, pero una persona diferente. Y dice que esa segunda bestia tenía 2 cuernos, semejante a un cordero, pero tenía otra característica distintiva: hablaba como dragón. Aquí vemos a una bestia espantosa, la cual tiene un aspecto muy engañoso, que desde ya empieza a dejar algunas imágenes en nuestra cabeza de cómo pudiera ser tan falsa, pudiera ser tan engañadora y tan poderosamente mentirosa, que teniendo aspecto de cordero, hablase como dragón. Al nombre de Cristo, a su nombre. Yo quiero tocar algunos temas relacionados con esta profecía. Apocalipsis 13 es un capítulo que es muy rico en conexiones intertestamentarias. Es un pasaje bíblico de un libro el cual hace referencia a muchos pasajes del Antiguo Testamento en los cuales ya Dios miles de años antes había tratado los mismos temas con otras figuras y con el mismo significado. A su nombre. A su nombre. Aquí vemos que Juan ve una visión en donde se recogen elementos muy similares a los que habló el profeta Daniel en su libro. Habla de león, habla de oso, habla de leopardo, habla de carnero, habla de cordero. Todas figuras halladas en el libro de Daniel. Por ejemplo, dice que tenía una boca como de león. Si nosotros vemos el capítulo 2 del libro de Daniel, nos vamos a encontrar que desde el versículo, antes del versículo 30, pero más claramente del versículo 31 en adelante, Daniel está interpretando una visión que vio Nabucodonosor, en donde una estatua se erigió y tenía un aspecto muy espantoso, muy terrible, impresionante, y él le declara a Nabucodonosor todas y cada una de las partes de esta estatua y su significado. Dice que tenía una cabeza de oro y que tenía brazos y pecho de plata, con un vientre y unos muslos de bronce y unas piernas de hierro y pies en parte de hierro y parte de barro cocido. Pero no se queda hasta allí, sino que le está diciendo con claridad profética a Nabucodonosor qué significan cada una de esas partes y metales que son representados en la estatua. Cabeza de oro le está diciendo: eres tú, Nabucodonosor. A su nombre, a su nombre. Cabeza de plata le está diciendo que es Persia. Vientre de bronce y muslos de bronce le está diciendo que es Grecia. Y piernas de hierro le está hablando del Imperio Romano, que posteriormente pasa a ser pies de hierro y de barro cocido, hablando del reino o del Imperio Romano desmoronándose y siendo parcialmente consumido. Él le habló de todos los imperios que habrían de acontecer después de él, con un adelanto de cientos de años, con una precisión quirúrgica, como si ya lo hubiera vivido y lo tuviera escrito en algún libro de historia. Sin embargo, los capítulos 7 y 8 del mismo libro de Daniel presentan estos mismos imperios representados en figuras como de animales. Cuando en el capítulo 7 habla de las 4 bestias, dice que vio a una primera bestia que era semejante a un león. Luego aparece en ese mismo capítulo 7 un oso con costillas en la boca y cuyo costado era más alto el uno que el otro. Luego aparece otra bestia, la cual es semejante a un leopardo.
En este capítulo 13 vemos una coincidencia o una diosidencia casi perfecta entre las cosas que Daniel estuvo viendo en el capítulo 2, en el capítulo 7. Apareciendo algunos hallazgos, incluso en el capítulo 8, cuando dice que había un carnero que tenía un cuerno más pequeño que otro. Cada uno de estos elementos de estas bestias están representando las mismas figuras de las que hablaba la estatua de Nabucodonosor. Era en una imagen como de figura humana la presentación de la profecía bíblica de los tiempos finales, presentadas como en un libro para niños, basado en figuritas, basado en imágenes que pudieran entender. Porque los acontecimientos son tan terribles y engorrosos, tan complejos, que Dios siempre ha buscado aún en su palabra profética una forma en que nosotros podamos entender humanamente las cosas que nos corresponden para poder estar apercibidos, para poder estar despiertos. Yo no sé lo que le está pasando hoy a la iglesia, pero Cristo habló en Mateo 24, habló en Lucas 21, habló en Marcos 13, habló en Mateo 24, de todas las cosas con una claridad que todo el mundo puede entenderla, y todavía la iglesia sigue dormida, haciendo cultivo, celebrando devocionales, y cuando sale del culto, viviendo como le da la gana, haciendo lo que le parece, cuando el nombre de Cristo está a punto de aparecer en los cielos, cuando la imagen del Todopoderoso está a punto de abrir las nubes para llevar a su pueblo. Porque yo quiero que usted sepa que ninguna de estas profecías de las que habla Apocalipsis, de las que habla Daniel, incluso Isaías, son ganas del Señor presentarte imágenes que te aterroricen o te llenen de temblor y de temor. No, son diversas formas de cómo hacerte entender que lo que Él prometió desde el principio se va a cumplir, y que los pensamientos de Él acerca de ti son de bien y no de mal, que todas las cosas que te están disipando son para librarte, son para salvarte, son para llevarte a donde Él está, no para que tú te quedes como tú estás hoy. De tantos libros que tiene nuestra Biblia, Dios tomó profetas específicos para escribir libros específicos que nos digan con más precisión y claridad cómo es que va a terminar este plan de salvación que está disperso en toda la Sagrada Escritura. Porque a veces, al estar tan diseminado y tan regado en toda la Biblia, parece ser como que se nos olvida y nos distraemos. Entonces Dios toma profetas como Daniel, con profecías crudas, que a veces la gente hasta se asusta, y no conforme con esto, manda a un Juan a Patmos para recibir a juicio de los infieles una de las profecías más aterrorizantes y espantosas, pero que para la iglesia del primer siglo era un anuncio de alegría, de que todo estaba a punto de terminar, y de que todo lo que le afectaba como pueblo iba a terminar en una victoria rotunda, con Él en los cielos y con Cristo reinando en todo el universo. A su nombre sea la gloria. Por eso yo le digo a la iglesia hoy: iglesia, la profecía bíblica se está cumpliendo. Alegraos, regocijaos, avívense, empiecen a hacer lo que tienen que hacer, arreglen bien sus cuentas, hagan lo que les falta, porque a esto no parece quedarle mucho tiempo más. En Juan, Él nos dio una profecía adelantándose a los tiempos, pero no quiero que usted sepa que de Juan para acá han pasado más de 2000 años y nosotros estamos más cerca de la promesa que el día que creímos. Alguien debe gritar amén, alguien debe gritar gloria a Dios, alguien debe gritar: yo me voy con Él, 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 yo me voy con Él. Aleluya. Esto no se trata de aprender muchas cosas solamente para teorizar y para debatir y discutir con los demás. De hecho, tenemos muy poco tiempo para estar en contienda y en tonterías. Es tiempo para que todo el mundo vaya preparando maletas, vaya arreglando documentos, vaya resolviendo deudas pendientes, porque hay cosas que no te van a dejar salir de esta tierra hasta que tú no las tengas resueltas. Estoy hablando con los cristianos, estoy hablando con los inconversos, estoy hablando con los descarriados, estoy hablando con los líderes, con los laicos, con los
Oh, bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Apocalipsis y Daniel no son un entretenimiento como quien se sienta a ver películas de terror en Netflix o en cualquier plataforma. No son eventos como para darte 1 hora y media de piel de gallina y luego regresar a tu casa y seguir como que nada está pasando. No, no es para que te asustes, es para que te entusiasmes con todo lo que está aconteciendo a tu alrededor. Por eso es que vengo con el propósito de señalarte el punto exacto de tu ubicación en el mapa profético escatológico de la Biblia, para que de esa manera tú sepas dónde estás y cómo eso está afectando tu espacio, incluso en la época en la que vivimos hoy. Yo no vengo a hacerte perder el tiempo, no vengo a confundirte con más información. Agarra lo que te sea necesario para preparar tu vida espiritual, para comenzar a ser cristiano y creer tu propio avivamiento sin necesidad de estar esperando que venga de otro lado. Porque ese avivamiento de lo que tanto se habla iniciará casa por casa, Biblia por Biblia, rodilla por rodilla y púlpito por púlpito. Esto no se trata de que va a venir un viento y que todo el mundo se va a alegrar y va a empezar a saltar y a hacer bulla. Es que alguien se va a poner de pie en su casa. Es que alguien se va a poner en su vida espiritual y va a empezar a orar. Va a empezar a orar cuando nadie lo esté viendo. Va a empezar a predicar cuando no haya micrófono, cuando no haya cámara, cuando no haya agenda. Y se va a empezar a convertir gente. Se van a empezar a levantar personajes poco conocidos. Se van a levantar gente sin renombre. Se van a levantar gente clara, que predica claro, pero que está diciendo exactamente lo que el cielo ha mandado a decir. Y dejemos un poco el drama y tanto cuadro y tanta bulla y tanta fantochería. Hay poco tiempo. Jesús dijo: oren para que el Señor les envíe más obreros a su finca. Porque a la verdad es mucho el trabajo, pero hay muy pocos obreros. Entonces, si se estiman aproximadamente 2.500 millones de cristianos en la tierra, ¿en qué está tanta gente si en la realidad hay pocos obreros? Parece ser que los 2.500 millones, un grupito solo está por pensar en el sábado, otro solamente está por pensar en los estudios, otro solamente está por pensar en el dinero, otro grupo no está pensando en hablar en lengua, otro grupo no está pensando en casarse, otro grupo no está pensando en construir lugares grandes, otro grupo solamente está pensando en dar comida, otro grupo está pensando en darse a conocer, y nadie está de acuerdo en lo más importante, y es que nuestra vida esté lista para el día en que Cristo, aleluya, se amanezca y suene la trompeta, y suene la trompeta, y suene la trompeta. Ese espantoso que 2.500 millones no sean todos, sino que diga que entre ellos solamente hay pocos obreros. Casi de 2.500 millones los obreros son pocos. Significa que quizás, aleluya, 2.000 millones nada más son espectadores de los 500 millones que predican. Que 2.000 millones solamente andan de estadio en estadio corriendo atrás de los 500.000 que predican. Que 2.500 millones solamente está esperando que 500.000 vengan a poner la mano en la frente y a tumbarlo para atrás. La mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos gente que se una a la misión. Necesitamos gente que haga caso a una palabra tan sencilla como lo dice Mateo 28, versículos 18 al 20. Vayan por las naciones y hagan discípulos. Bautícenlos, enseñándoles todas las cosas que yo les he dicho, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje de Cristo no es un mensaje tan complicado. El mensaje de Jesucristo no se trata tanto de Daniel y Apocalipsis. No se trata tanto de escatología, de homilética. No se trata tanto de exégesis. No se trata tanto de grandes congresos. No se trata tanto de empoderamiento. No se trata de prosperidad ni se trata de muchas cosas. Jesús tiene un mensaje sencillo. Pedro dio una de las respuestas más hermosas. Siendo un hombre sin letra en el mundo, luego que el Espíritu Santo
Santo lo sobrecogió. Le hicieron una pregunta y yo amo la respuesta que él le dio, porque les habló en un lenguaje que ellos pudieran entender. Por fin la iglesia en el aposento alto logró hablar como el mundo puede entender. Y ellos, habiendo entendido, le preguntaron a Pedro: ¿qué haremos? La humanidad le está preguntando a la iglesia de hoy: ¿qué vamos a hacer? Si lo que los cristianos están predicando es verdad. No nos confundan más. Díganos: ¿qué haremos? ¿Qué es eso de que alguien cae al suelo? Si alguien cae al suelo y se revuelca, díganme: ¿qué haremos? Si uno sale hablando en lengua y sale saltando, la gente me pregunta: ok, él está saltando. Nosotros, ¿qué haremos? Si alguien llega en silla de ruedas y bota la silla de ruedas y se para, la gente todavía pregunta: ok, él se paró de su silla, pero nosotros, ¿qué haremos? Porque ciertamente ni los milagros, ni las maravillas, ni las sanidades, ni que el mal se habla ni se cierre, no va a llevar a nadie al cielo. Tus lenguas no van a llevar a nadie al cielo. Tus profecías no van a llevar a nadie al cielo. Tu buena ropa no va a llevar a nadie al cielo, ni tu prosperidad, ni tu inteligencia, ni todos tus libros van a llevar a nadie al cielo. Esta palabra que Cristo te ha entregado y que se la dio a Pedro de una forma diáfana, sencilla y clara para gente de cualquier país, de cualquier nación, de cualquier idioma. Arrepiéntanse, conviértanse y bautícese cada uno. Amén. Yo estoy preocupado porque una iglesia avivada no es una iglesia que da cultos con muchos adoradores todos los domingos. Una iglesia avivada no es una iglesia que tiene presupuesto para invitar un predicador internacional todos los fines de semana. Una iglesia avivada no es una iglesia que tiene muchos departamentos y mucha gente, cada uno pensando en algo distinto en un banco. Una iglesia avivada es una iglesia que bautiza gente. Eso es una iglesia avivada. Cuando la gente es bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, significa que no hubo solo remordimiento, que no hubo solo arrepentimiento, sino que hubo conversión, hubo transformación y hubo compromiso con el cuerpo de Cristo por gente que antes andaba en bendición y ahora se sumó al cuerpo glorioso de la iglesia. Pero una iglesia que se pasa 2 años y no bautiza a nadie, una iglesia que predica y no se convierte en nadie, una iglesia que evangeliza y no deja ningún resultado, una iglesia que da estudio bíblico y que no termina de aprender, una iglesia que oye predicadores aquí, predicadores allá y acullá y todavía no aplica lo que escucha. No es una iglesia avivada. No importa cuántos congresos vaya, no importa cuántos días a la semana se congregue, no importa si ora en el monte o ora debajo de un banco, no importa si ora en su casa o si se va a por ahí a orar en la calle, no importa lo que haga. Una iglesia avivada deja señales de ese avivamiento y la Biblia habla de la conversión del bautista. Bautícese cada uno para que reciban el don del Espíritu Santo. Ahí hay avivamiento. Porque cada vez que tú bautizas a alguien en el nombre de Jesucristo, dice la Biblia que es sellado. Hay un nombre que se le coloca a esa persona y se llama el nombre de Cristo en su vida. Por eso se le llama cristiano. A su nombre. A su nombre. Y hoy yo vengo a exponerte esas características de un ser que parece mitológico, que parece un ser de historia del cine, y es de esa espantosa bestia que Juan vio y que se la permitió ver el mismo Espíritu Santo, porque en esa imagen habían figuras proféticas que había que rescatar. Esa boca de león hablaba como un gran emperador, hablaba como la cabeza de oro de la estatua. Tenía boca como que decía grandes cosas, pero en realidad detrás de ella retumbaba el eco de una serpiente antigua, de un dragón, a la cual la misma Biblia interpreta sin necesidad de gran hermenéutica. Se llama diablo y se llama Satanás. Dice que tenía diademas
En el estudio anterior vimos que las diademas significan autoridad usurpada por los reyes de la tierra. Autoridad que Dios nunca le dio y que ellos utilizan para imponerse sobre los hombres. Ellos mismos se colocan grandes títulos. Ellos mismos se sienten los dueños de los continentes, de los territorios, de la gente. Toman decisiones por millones. Un grupo de 5, un grupo de 12, un grupo de 10 decide por 8,000 millones de personas que hay en la tierra. Ahora mismo vemos grupos de países que se confederan y tú ves el G5, tú ves el G12, el G7 y todas esas G son grupos de países que se confabulan con un fin en mente. Y que es impresionante con la precisión con que los profetas antiguos pudieron ver la conformación de estos grupitos. Lo presenta con forma de animales, lo presenta con formas de coronas, lo presenta en forma de estatuas, lo presenta en forma de cualquiera figura que el hombre pueda entender. ¿Quién no sabe que el león es el rey de la selva y que tiene supremacía entre los animales, aunque no necesariamente es el más grande? Como países que territorialmente no son los más grandes, tienen hombres que tienen influencia mundial. Tienen hombres que hablan con una boca grande y que donde quiera que hablan les escuchan. Y usted se pregunta, ¿quién le da ese denuedo, ese talento, esas habilidades? ¿Quién le da ese nivel de captación de atención? ¿Quién lo dota de ese liderazgo? Aquí nos habla de esas 7 cabezas. Estas representan 7 formas de gobierno del Imperio Romano en tiempos pasados. Daniel capítulo 7 del 4 al 7 nos habla de estos temas. Como ese imperio que Dios permitió en un momento dado era una representación de otras fuerzas internacionales que se manifestarían conforme pase el tiempo. Y que aunque el Imperio Romano, entre comillas, cayó, vive en el espíritu de las naciones que tienen los mismos valores, las mismas intenciones y el mismo modo de operación opresiva, altiva, arrogante, opresora. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros nos podemos destacar Babilonia, la cual es una figura de la corrupción humana en términos globales. De hecho, el libro de Apocalipsis usa una figura. Babilonia, madre de las rameras y madre de todas las fornicaciones. No está hablando solamente de la Babilonia de Nabucodonosor, está hablando de un espíritu que se transmite donde hay poder terrenal. Que donde hay poder, la voluntad del hombre se corrompe. La voluntad del hombre se prostituye. Y con su influencia hace prostituir a todos los que están por debajo de dicha influencia. Por eso le llaman madre de las rameras. Pero habla de Persia. Sí, Persia, esa misma que aparece en la escritura en la pared, cuando dice Parasim, cuando habla de los persas, que era la forma en como le llamaban antiguamente. Hoy te conocía Irán, pero hasta hace unos poquitos años atrás, la palabra Irán no existía, se decía Persia. Y esa misma Persia sigue viva en el espíritu de todos aquellos que odian a Israel, que odian la libertad que la Biblia proclama, que odian los valores de Occidente bajo la fe del cristianismo. Usted puede creer que en Irán hoy en día no se puede contar un cristiano, porque si es que hay un escondido no es capaz de decir que lo soy para no pasar por la decapitación. ¿Usted cree que hay estadísticas tan bajas de cristianos en una tierra tan grande donde hay tantos millones de personas? Eso es preocupante. Intentaron eliminar a los judíos en los tiempos de Esther. Se han jurado durante toda la historia acabar con Israel.
Y todavía lo están intentando. Año 2026. A su nombre. A su nombre. Allí se habla de un oso representando a esa Persia. Daniel 7:5. Apocalipsis 13:2. Los representa en los pies de la primera bestia. Dice que tenía pies como de oso. Esa bestia es como un híbrido de poderes de naciones en los cuales el anticristo o el espíritu del anticristo está operando con mayor dimensión. Fíjense que la primera bestia tiene partes de todas las figuras anteriores. Tiene la boca de uno, los pies de otro y el aspecto de otro. Es decir, tiene múltiples manifestaciones de todo lo que se opone al nombre de Cristo. Mientras nosotros estamos de brazos cruzados pensando que todo es normal y que las cosas son como deberían. Tenía un cuerpo de leopardo. En Daniel 7:6 habla de esa bestia espantosa que era un leopardo. En Europa se levantó una estatua de un animal que parecía un felino, que tenía las patas grandes así como de oso, que tenía el cuerpo como si fuera un leopardo, pero había la boca grande como un león y le pusieron dos alas como un águila. Y cuando usted mira eso y se le pone a leer el libro de Daniel, digo, pero ¿qué es lo que esta gente está haciendo? Mire, el mundo tiene la mente tan entenebrecida que el espíritu del anticristo los pone a ellos mismos a cumplir las profecías escatológicas y ellos ni cuenta se dan. Pero lo que más me preocupa no es que los perdidos no se estén dando cuenta, porque algunos de ellos saben de qué lado están jugando. A mí lo que me preocupa es que la iglesia no sepa discernir lo que le está pasando alrededor. Que la iglesia no sepa discernir cómo es que el aborto habla del espíritu del anticristo. Cómo es que la homosexualidad expresa el sentimiento anticristo. Cómo es que el feminismo expresa el sentimiento anticristo. Cómo es que los feminicidios son una manifestación del espíritu del anticristo. Que la iglesia no sepa entender eso es grave. Porque Daniel dice precisamente en el capítulo 11 que no obedecerá al Dios de sus padres, ni gustará del amor de las mujeres, y sobre toda autoridad se impondrá. Cuando usted ve gente desobediente, no entiende por qué el espíritu del anticristo está en un hijo desobediente, en una hija desobediente. La desobediencia es una característica pura del espíritu anticristo, donde dice que no obedecerá a ninguna autoridad. Sobre toda autoridad irá en contra. Usted ha visto gente que nada más porque no hacen lo contrario, no saben ni por qué no están haciendo las cosas, no porque le dijeron a esto y hacen lo otro. Siéntate bien, se sientan torcidos. Pégate para adelante, se pegan para atrás. Píntete de blanco, vienen de blanco y negro. Ven al culto, se quedan en su casa viendo novelas. Hay una invitación por iglesia, se inventan otra cosa y se van a orar para decirlo a dónde. O se van a ir a predicar, Señor, usted estaba citado por una cosa, no a la otra. El apóstol Pablo lo escribe y dice cómo será el carácter de los hombres en los últimos tiempos: intemperantes, desobedientes, impetuosos, intentores de males. Cuando ven un mal ellos se lo inventan. Calumniadores, codiciosos. Es impresionante que usted no se dé cuenta cuando el espíritu del anticristo se está metiendo entre la gente. La homosexualidad, el amaneramiento, dice que no amará, no gustará del amor de las mujeres. Ahí está hablando que el espíritu del anticristo se encarga de la gente para odiar a las mujeres. Génesis capítulo 3, versículo 12 en adelante, dice que Dios habló de una enemistad entre el descendiente del diablo, de la serpiente, que es el anticristo, y la mujer. Ese tipo no ama lo que el vientre de la mujer produce, ni hembra ni varón, pero máximamente el varón. No quiere saber de las mujeres porque ellas son las que dan a luz. Y por cierto, una de ellas porque ella lo Mesías. No quiere saber de las mujeres porque se las mata. Por eso cuando quiere quitarle capa a un hombre, le arranca la cabeza a una mujer. Y como el hombre nació de mujer, ella puede mandar a matarse el mismo. Porque ¿qué no quiere saber ni de la mujer ni del descendiente de ellos? Es decir, ya hemos metido todo. A su nombre. A su nombre. Usted no entiende cómo es que el anticristo se está manifestando en este tiempo, pero eso no es lo peor. La Biblia habla
del anticristo y del falso profeta. Jesús en Mateo 24 habla muy claro de estas cosas. Incluso Jesús hace una diferencia entre el anticristo mismo y el famoso falso profeta. Aquí vemos en el pasaje que leímos que una cosa es la bestia que sale del mar y otra el dragón que le infunde aliento. Pero otra cosa distinta es una segunda bestia que se levanta para darle autoridad a la primera y para hacerla hacer cosas y para mandar a los hombres que construyan una imagen para esa primera bestia y para que esa imagen hable y para que esa imagen cobre vida y para hacer que los hombres, ricos y pobres, todo el mundo se ponga la marca de la primera bestia. Es decir, una cosa es el anticristo y otra es un espíritu llamado el falso profeta, que es una suerte de maestro, de guía espiritual, de guía religioso que impulsan a la gente a ir detrás del anticristo como si este fuera Cristo mismo. Sí, porque el problema del anticristo es ponerse en el lugar de Cristo. Pero el tema del falso profeta es lograr que la gente lo mire a él. A su nombre. A su nombre. Ese falso profeta, el mismísimo dragón, el mismo diablo, le va a infundir espíritu para hacer que el falso profeta haga señales como si fuera un profeta real. Por eso es que me preocupa la gente que anda detrás de milagros y de cosas y no quieren irse a lo más sencillo del mensaje de Cristo. Quieren aprender a resolver integrales, derivadas y series matemáticas, pero se le olvida sumar y restar. Es decir, traduzco un lenguaje llano. Hay personas que quieren hacer las cosas más complicadas del mundo espiritual y de la vida cristiana, pero se están equivocando en la cosita más sencilla, como comportarse con su hermano y con su compañero. Quieren descifrar los misterios más intrínsecos del mundo espiritual y quieren entrevistar demonios, pero ellos mismos no saben gobernar su propia voluntad. A su nombre. Ustedes saben, muchachos, que cuando yo digo que eso falta de experiencia, falta de... Se manifiesta un demonio y antes de echarlo fuera y mandarlo para el caray, le hacen una entrevista y luego se sientan a escribir. Yo escuché a uno tomando como serio el testimonio que un demonio le estaba dando y después lo estaba enseñando como si fuera una doctrina. Y ese es un predicador que la gente lo tiene por ser y por real y lo ponen y tú ves que lo que quieras. Y dije que ese no debe de verdad porque ese se cuida muchísimo. Y sacando como doctrina algo que un demonio le dijo. Y su vida, ¿saben qué está? Miren, Salomón fue un hombre muy sabio, un hombre, Dios fue que le dio sabiduría, pero más allá de la que Dios le dio, ya él teniéndola, él valoró lo importante que era saber cosas. Y Salomón intentó saber tantas cosas que luego esas cosas se lo comieron a él. Yo quiero decirte algo. El principio de la sabiduría está en temer a Jehová. Y la verdadera inteligencia se manifiesta apartándose del mal, no entrevistando al mal. Hay un filósofo muy negativo, muy así, una mente muy negativa, llamado Friedrich Nietzsche, que decía que el mayor desafío del que lucha con monstruos es tratar de no convertirse en uno. Porque hay gente que se acostumbra y le coge tanta adrenalina a echar fuera demonios que quiere saber cómo se caen los demonios. Se lo aprenden todos por nombre y por apellidos, cómo operan, dónde viven, cómo viajan, quiénes lo tienen, cómo. Y saben tanto de los demonios que terminan queriendo sacar provecho a los demonios. Yo estoy diciendo claro. Los demonios se echan fuera en el nombre de Jesucristo, no en tu nombre, ya. Tú no eres su socio, tú no eres su psicólogo, tú no eres su médico para intentar saber la vida entera de un demonio. Amén, gloria a Dios. Capítulo 9 de Lucas, Jesús le dio autoridad para echar fuera todo demonio. ¿Para echarlo? En ningún momento vi que dice para entrevistarlos y llevarlos a un podcast. Gloria a Dios. Su nombre. Estoy hablando con una iglesia que debe empezar a madurar. Estoy hablando con una generación que debe empezar a entender más lo que Dios está diciendo y cuál es su responsabilidad
Porque dice el mismo Friedrich Nietzsche, cuando tú persigues algo para combatirlo, ten mucha cuenta de que en la persecución no pierdas en el camino de regreso, porque te hayas convertido en eso que perseguías. Hay gente que le cae tanto a una cosa y se mete tanto entre la brujería y los brujos que cuando le toca testificar dan un curso de hechicería por correspondencia. Eso es horrible. Porque ellos quieren demostrar a la audiencia que ellos son los que más saben del mundo espiritual. Pero tú le preguntas a ellos cuál es la verdadera operación de los ángeles de Dios. ¿Cuáles son las subdivisiones de los diferentes ángeles y la estructura de funcionamiento jerárquico de arcángeles, ángeles, serafines, querubines? ¿Cómo operan? ¿Cuáles son sus respectivas zonas de autoridad? ¿Qué es el ángel de Jehová? ¿Quién fue el que se le apareció a Juan en el Apocalipsis? No te lo saben decir. Ay, pero se saben los nombres de todas las divisiones. Se lo saben todos. Pero tú estás más cerca del cielo o del infierno. No te entiendo. No te entiendo. No te entiendo. Dígame si yo quiero que yo me vaya o si sigo con esto hasta que se acabe. El mundo espiritual es muy interesante, pero a Salomón le pesó muchas de las averiguaciones que hizo. Le pesó a Salomón. Cuando digo que le pesó, es que ni la misma Biblia tiene información precisa de si se salvó o no se salvó. Porque allá en Eclesiastés, ya siendo viejo, no habla un hombre contento por todo lo que Dios le dio como sabiduría. Habla un hombre con una profunda depresión. Le estoy hablando cosas profundas. En el libro de Eclesiastés, quien escribe es un anciano con una profunda depresión y dolor de no haber sido lo suficientemente correcto para utilizar la sabiduría que recibió para el bien. Dice que lo probó como. Y ya usted sabe, la palabra todo significa cuando se atrevió a ir e inclinarse ante Quemos, una abominación que delante de Dios era asqueante. La cosa está fuerte. Él mismo dice, lo probé todo. Y al final todo le pareció fastidioso. Así mismo lo dice, fastidioso. Eso no habla de un hombre que tuvo éxito en su vida espiritual. Habla de un hombre que aunque sabía las cosas, no tenía disciplina para manejar el conocimiento, sino que el conocimiento lo manejaba él. Y esto que no quiero mencionarte de las mitologías que se escribieron en muchos libros apócrifos acerca de él, porque si te hablo de eso, porque puede quedarme enredado. Pero las cosas que dicen los ancianos hebreos te dejan mucho en qué pensar. Gloria a Dios. Te dejan mucho en qué pensar. Que un hombre que tuviera tanta sabiduría terminara con una vida tan, ¿cómo se le puede decir?, tan fastidiada. Porque él mismo ya ni siquiera, ya no veía la vida con entusiasmo, no la veía con optimismo, no la veía con agradecimiento. Todo decía vanidad, todo vanidad y aflicción de espíritu. ¿De qué provecho tiene el hombre de todo lo que se afana debajo del sol? Y que eso se llama depresión. ¿Me está oyendo lo que yo estoy diciendo? No se está diciendo un tonto, se está diciendo su pastor. Eso se llama depresión. Cuando todo lo que tú has vivido en tu vida, tú no te sientas a pensar sobre ello con entusiasmo y con alegría y agradecimiento, sino con fastidio, hay un problema serio, algo no hiciste bien. Porque el gozo es el resultado de un espíritu transformado por el Espíritu Santo. Pablo no tuvo la riqueza de Salomón. Pablo no se vistió como los libios. Pablo no tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Pablo no gozó de una vida anciana como la gozó él. Pablo no disfrutó de tantos amores y de tantos amigos y de tantos regalos. Pero Pablo, preso y golpeado, le decía a la iglesia: gozaos, otra vez os digo, gozaos. Y le decía a él, preso, los que estaban sueltos: gozaos, estar siempre gozosos.
llamó a todos a ser muy exitosos, porque el éxito está relacionado con una determinada meta tuya, pero la efectividad está relacionada con aquello para lo que fuiste creado y enviado a esta tierra. Si tú dejaste el efecto para el que fuiste diseñado, eres efectivo. Pero tú pudiste haberte hecho muy rico y tener éxito en todo lo que emprendiste. Pero si no hiciste aquello para lo cual Dios te mandó, en una tumba hay un hombre muerto fracasado. Y por eso Salomón terminó su día diciendo: no hay fin de hacer muchos libros, él puso estudios de fatiga de la carne. Lo único que el hombre hubiera convenido hacer era servir al rey, guardar su mandamiento. Todas esas cosas que yo hice no sirvieron para nada. Yo mejor debí dedicar mi vida a servir a Dios, a guardar los mandamientos. Usted no ve a Salomón en ningún momento consultando a los profetas. Usted no ve a Salomón en ningún pasaje de la Biblia de que leyendo Torah. Si era una orden que todo rey tenía que tener una copia de la Torah y era diario. Yo no conozco una sola cita en Proverbio, ni Eclesiastés, ni Cantar de los Cantares que sea derivativa, una cita de la Torah. Si usted lee los salmos de David, y lee los salmos de Asaf, y lee los salmos de los hijos de Coré, y lee los salmos de Moisés, y lee los salmos, usted va a encontrar. Pero en el libro de Salomón hay mucha ciencia, mucha filosofía, mucho entendimiento. Eso es buenísimo. Lo que me preocupa es cómo terminó el presente, eso es lo que me preocupa. ¿Alguien está entendiendo? Estoy espantado por cómo esta generación está viendo la manifestación de la bestia misma. Ahora, ¿qué influencia tiene la bestia? Diga, ¿qué influencia tienen las bestias? La primera bestia dice que se le dio poder, que le fue dado poder del dragón. El dragón le dio poder. ¿Cuántos saben quién es el dragón? A esa bestia se le dio poder del mismo dragón. Número 2, ¿qué influencia tenía? Dice que el dragón le dio su trono. ¿Qué le dio el dragón? Su trono. Yo le voy a decir una cosa. Satanás, cuando se le presentó a Jesús en el desierto, le dijo: mira, pues, tú me esos reinos de la tierra, todos me han sido dados. Diga conmigo: autoridad usurpada. Porque Satanás lo que fue tirado aquí en esta tierra. El mismo profeta dice: ¡ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha sido lanzado y él viene con gran ira. Y él entonces ya atribuyó que todo esto le fue dado. Diga conmigo: autoridad usurpada. Y como él entiende que era su trono, se lo dio a la bestia. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos creen que el único dueño y señor de la creación se llama Cristo? La Biblia dice que todo fue creado por medio de Él. Por medio de Él. Jesús es el principio activo de todo lo creado en esta tierra y en los cielos. Él es la sustancia y la persona responsable de la existencia. Él es el verbo. Él es la palabra. Génesis capítulo 1 repite varias veces una expresión: Vayomer Elohim. Dijo Dios. Es decir, todo lo que se hizo con el verbo. Y Juan capítulo 1 dice: en el principio Él era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo hecho hubiera sido hecho sin Él. Eso es poderoso si usted lo piensa bien. Entonces el dragón se asumió la capacidad de entregarle el trono a la bestia. Dice que también esa bestia tenía gran autoridad. Si se le dio trono, claro, tenía autoridad. La autoridad que el dragón ejerce sobre todos los espíritus malignos que gobiernan a todo el que no ha confesado a Cristo está sobre la bestia. Esa es la razón por la que más adelante todos se inclinaron a adorarlo. Pero dice quiénes fueron los que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Porque sobre esos es que el diablo, el dragón y la serpiente antigua tiene dominio, no sobre los cristianos. Por eso los cristianos no son desobedientes. Por eso los cristianos no se dejan usar del diablo. Por eso los cristianos no tientan a los demás. Por eso los cristianos no se lo dan insoportable. Por eso los cristianos no se odian entre ellos. Por eso los cristianos no se murmuran entre ellos.
por eso los cristianos no pelean en la calle, por eso los cristianos se comportan, por eso los cristianos tienen compasión de los demás, por eso los cristianos predican, por eso los cristianos se duelen de que las almas se están perdiendo. Su nombre. Porque eso sí está escrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio. Y fueron escogidos para Él como reyes y sacerdotes. Tienen una mente y un corazón de príncipe que piensa con nobleza, piensa en ayudar, piensa en bendecir, piensa en liderar, piensa en guiar, como decía el rey David. Me acuerdo cuando yo conducía a multitudes a la casa de Jehová con cantos de júbilo y voces de pueblo en fiesta. Esos son los que están en el libro de la vida del Cordero. Los que viven recordando cada vez ese momento y esperando la próxima oportunidad para conducir a multitudes a la presencia de Dios. ¿Cuántos hay aquí en el libro de la vida? ¿Cuántos hay en el libro de la vida aquí? Creo que se me quedaron como 2 o 3 fuera del libro. Estoy preocupado. La segunda bestia tenía una influencia aún mayor. Dice que esta ejerce autoridad sobre la primera bestia. Ahí hay problema. La segunda bestia ejerce autoridad sobre la primera. Dios mío, eso es espantoso. Hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia. Es decir, él la domina, pero la pone en alto. Hace que la adoren. Hace grandes señales y hace caer fuego del cielo. ¿Con qué poder? Engaña a los moradores de la tierra con estas señales, que es lo más importante de estas señales. Por eso Jesús dice, esta generación perversa demanda señal. Los cristianos estamos llamados a manifestar y a que las señales nos sigan a nosotros. Ay, Dios mío, pero usted lo piensa bien, hay un problema serio. Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pero yo me preocupo cuando eres tú quien anda persiguiendo señales que otro manifiesta. Y es así la cosa. Este mensaje ya le va a caer mal a un grupo. Que no es posible ni es bíblico que tú andes detrás de las señales de otro. Porque las señales te van a seguir a ti si tú crees. Y tú eres un incrédulo, yo te puedo perdonar cualquier cosa. Pero si tú crees, las señales te van a seguir a ti. Sin fuerza, sin pantalla y sin truco. A su nombre. Entonces, lo preocupante de la gente que es incrédula y que sigue las señales no lo siguen a ellos, es que pudieran estar cayendo de atrás a la segunda bestia. Porque esa sí es verdad que manifiesta señales fuertes. Usted ve el riesgo que usted corre. Que cuando yo le digo una cosa no es porque yo no quiero que usted vea a otro predicador. A mí no me importa ese ego, yo no lo tengo hace mucho tiempo, yo hace mucho que planteé eso. Porque yo le digo a usted, yo puedo ser cristiano sin ser pastor. Yo puedo ser cristiano sin ser evangelista. Yo puedo ser cristiano solo congregándome en una iglesia tranquilo. No tengo complejo de superioridad ni tengo complejo de inferioridad. A mí no me importa a quién tú ames, a quién tú sigas, a quién tú admires. No tienes que seguirme a mí, yo no soy Cristo. Pero me preocupa que tú pudieras correr el riesgo de andar detrás de la segunda vez. Porque esa sí hace cosas. Esa hace así. Como los memes que le hacen a los muñecos de esa gente. Baja fuego del cielo delante de los moradores de la tierra. Porque los moradores de la tierra sí les gusta ver cosas. Hay gente que no se convierte nunca, pero todas las cosas la bajan. ¿Sí o qué? Nunca se convierte, usted lo conoce. Pero a todas las cruzadas donde se sabe o se sospecha que va a pasar algo, ellos por lo menos serán un medio de financiamiento, por lo menos yo supongo que ponen ofrenda cuando pasen con el jarrito. A veces no llevan nada, no van a ver. Porque los espectadores no invierten en el reino. Los espectadores no invierten en el reino, no van a ver. Nunca pasan de 100. Dan el minutito que suena la mano. La ofrenda que suena es la que dan. No dan de la penuda, de la que cae, no suena. De las azules, de las zanahorias, de la manchada.
Porque van a ver. Y yo le voy a decir una cosa. Hay cristianos que desde ya un espíritu de confusión permitido por Dios está operando en ellos para que los enrede más y se terminen de perder y manifiesten lo que tienen por dentro. Ya, que no es que yo se lo estoy mandando, que ya están presos por un espíritu de confusión, que no importa lo que tú le prediques, van a seguir haciendo lo que quieren determinado hacer. Saúl tuvo la oportunidad de echar para atrás, pero hubo un espíritu de parte de Jehová, lo agarró. Dijo, no, ya tú no me sirves, porque tú corres más detrás de la segunda vez que a ti te interesa más mis favores que mi presencia. A ti te interesa más lo que yo hago que mi persona. Tú eres un espectador, a ti te tienes mejor. Tú por YouTube tienes, tú no tienes ni que congregar. Porque has venido en YouTube de todas las veces nosotros. Y ya. Tú no vas a manifestar nada. Ya te prohibí manifestar. Te vas a conformar con ver a otro manifestando. Y le pasan 50 años siguiendo ministerios ajenos y ellos nunca levantan el suyo propio. Eso es triste. Yo conozco gente que desde que yo estaba chiquito, ellos son el segundo en un ministerio. Son el segundo. Se conformaron con ser una copia barata cuando Dios quería hacer de ellos un poderoso original. A su nombre. Esa segunda bestia mandó a los moradores de la tierra a hacer una imagen de la primera bestia. Ese pasaje de Apocalipsis es muy delicado porque cada vez que el tiempo transcurre y nuevos avances científicos se dan, el lenguaje adquiere nuevas palabras y nuevos elementos que te ayudan a interpretar con mayor amplitud. Cuando yo estaba pequeño, la gente asumía la interpretación de este pasaje como una imagen similar a un cuadro o algo así, que hablaría como si un demonio estuviera hablando. Luego, conforme avanzó la ciencia, dijeron, cuidado si es algún aparato o alguna cosa. Hoy en día vemos que hay un fenómeno llamado inteligencia artificial, en donde yo puedo clonar mi imagen y clonar mi voz y hacer que todo el mundo vea mis mensajes hechos con IA, con mi voz y con mi cara. Y mi canal de YouTube puede tener contenido todos los días con una voz idéntica a la mía y una cara idéntica a la mía, sin que yo diga una sola palabra. Estamos en el tiempo más idóneo para que se cumpla la profecía de la imagen que hablará y que hará que la gente se incline ante ellos. Estamos en un tiempo donde las imágenes pueden hablar con más elocuencia y con menos errores que un ser humano normal. A su nombre. Los que dieron noticias en Telemicro se dieron cuenta que tenían un avatar que era que daba la noticia. Ya un reportero que no estaba en el canal, porque ella daba toda la noticia, todo lo que metía en la computadora ya lo decía como una gente. Pero me olvidó el nombre. Lucy, era que yo no me acuerdo. Y dice que se le dará, ese anticristo le va a permitir a la raza humana que haga una imagen de la bestia, de la primera bestia, y esa imagen le infunda aliento para que pueda matar al que no se incline ante ella sin tocarlo. Mucha gente, a mí se me acercó alguien al principio del COVID. Yo estaba pastoreando, me dijo, pastor, un abogado se me sentó al lado, fue a mi casa solo a hacerme esa entrevista. Le dijo, pastor, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que la vacuna es el sello de la bestia? Le digo yo, no. ¿Usted cree que la vacuna está relacionada al sello de la bestia? Le digo, sí. ¿Usted cree que el chip puede ser un medio para que el hombre sea marcado en la frente? Le digo, sí. Explíqueme. Le digo,
La primera pandemia se demostró que fue un sabotaje. Estamos hablando del año 1917 hasta 1922. Duró más o menos el mismo tiempo que duró esta otra pandemia. En esta ya no cabe duda, ya todos los medios de difusión están de acuerdo con una sola cosa: fue un sabotaje, fue un virus inventado, por lo cual había que consumir fármacos porque un virus inventado no se sabe de forma natural, había que meterse algo en el cuerpo. Porque tú a algo que está fabricado en laboratorio, tú no le puedes dar algo fabricado en una máquina. Tú no puedes quitar un virus que era del laboratorio con un té. Tienes que meterle fármaco, porque los té no dejan cuarto a la farmacia. ¿No, hombre? ¿Qué sucede cuando alguien inventa un problema? Se le llama manipulación gradual, se le llama la gradualidad en la manipulación de masas. Hay un problema no existente, yo lo genero oculto y luego le hago creer a la masa que el idóneo para resolver ese problema soy yo. Luego me invento una solución para mi propio problema. ¿Y quién es el héroe? Pero eso no se queda ahí. Ahora yo hago que todas las personas obedientemente y sin cuestionamiento hagan lo que yo les estoy diciendo que hagan, y en consecuencia les va a ir bien. Es un ensayo para demostrarle a la gente que sí se puede manipular a las masas a nivel global y que con una condicionante sencilla pueden hacer que multitudes hagan lo que el sistema diga. No te dejaban entrar al banco sin la tarjeta de vacunación. No te dejaban entrar al supermercado. No te dejaban entrar a tu lugar de trabajo poniéndote en riesgo de perder tu empleo. Eso fue un ensayo para que la gente sepa que si un día el sistema le pide que si usted no tiene dinero electrónico, usted no va a poder comprar, usted va a tener que buscar la manera de tener dinero electrónico, Bitcoin o cualquier otra forma. ¿A su nombre? Entonces viene Motorola y se inventa el primer chip para implante humano, del tamaño de un grano de arroz. Justo antes de la pandemia salió la declaración. En personas en Estados Unidos, en algunos países de Europa, se lo pusieron voluntariamente. Entonces dicen, ok, yo soy un señor, no. Es un ensayo, sí. La palabra dice claramente que lo que se le va a colocar a la persona va a ser algo, un algo que le va a permitir transaccionar, salir de viajes, comprar, vender, hacer uso de sus recursos, hacer uso de su identificación. Y ya se ensayó que hay un chip que puede contener varios terabytes de información, con toda tu información bancaria, tu información de la Junta Central Electoral, tu información de seguro social, todo, y que puede ser sencillamente leída con un lector de eso, como lo que usan en los supermercados, y que funciona perfectamente, y ya fue probado. Y si un día a ti te dicen, óyeme, usted no va a entrar al culto si usted no abre la puerta con su identificación. Tú tienes dos formas: no vienes a la iglesia o te pones a la cuestión. No puedes ir ni a Haití, ni a Estados Unidos, ni puedes volver a tu país si tú no tienes tu pasaporte electrónico. Ya el pasaporte electrónico ya lo están haciendo. Ahora mismo se van a dejar sobre el pasaporte de mi beca, mi visa, así eso soy yo. Pero ya dentro de poco tiempo, meses quizás, tendremos nuestro pasaporte electrónico. No tendremos que andar con una libreta encima. Y cada vez la vamos a poner más cómoda. Antes pagamos por cheque, después pagamos por tarjeta, que tenía una banda magnética, ahora tenemos un chip de tarjeta. Ahora tú puedes pagar sin presentar la tarjeta. Ahora con mi teléfono yo agarro y marco y puedo, le doy 2 veces ese botón y sale inmediatamente mi tarjeta. Y yo hago así clic y pagué. No tengo que usar mi tarjeta de crédito porque ya está ahí. Con el tiempo ya no va a hacer falta el teléfono porque hay unas gafas que tú puedes coger la llamada, ver todo el día ahí, pasar todo el supermercado, ver todo, estar hablando con una persona y pagar la cuenta clic con tu mano derecha porque llega con un lector clic en la frente. Le estoy diciendo que se nos está cumpliendo Apocalipsis, Daniel, Ezequiel y todo lo que usted se imagine delante de nosotros. Y la iglesia todavía me lee con los pastores cantando un corito y dirigiendo un devocional. Ya me voy. Ya el mensaje se te hizo muy largo.
cosas que le acontecen a la bestia. A la primera bestia, una de sus cabezas le fue herida de muerte. Pero te tengo noticias. Esa cabeza le fue sanada de nuevo. Porque se le dio poder infundido por el dragón para que esa herida se le sanara. Está hablando de un poder político, el cual, aunque fue gravemente lesionado y parece que iba a desaparecer, está tras bastidores trabajando para levantarse y ejercer influencia mundial. Y quien le va a dar esa influencia no es la gente, no es Dios, será la bestia. La herida mortal le fue sanada. Esa cabeza herida y sanada representa cómo es el sistema imperial, similar al sistema romano, que tomaría lugar otra vez por medio de 10 naciones, aunque sea necesario que 10 países formen un grupo nuevo, una confederación. La tierra adoró al dragón a causa de la bestia. Esto es importante que usted lo sepa. La bestia va a tener capacidad de hacer tantas cosas impresionantes que la gente va a decir, no, pero si la bestia puede hacer esto, al que está detrás de ella hay que darle honra. Así como cuando tú como cristiano obras bien y la gente da gracias a Dios por ti. ¿Cuántos son cristianos que hacen que alguien adore a Dios por su causa? Bueno, pues yo tengo para decirte que el dragón va a ser adorado por causa de esa bestia, para que usted vea el nivel de influencia que va a tener. ¿Qué más? Se le dio boca para hablar blasfemia por 42 meses, con 1260 días, que son 3 años y medio. Estamos hablando del tiempo de la gran tribulación, donde el anticristo va a empezar o se va a presentar como un ser humano real. Es como el hijo, el descendiente de la serpiente, pero encarnado en un hombre. Así como Cristo se encarnó en el vientre de una mujer, la serpiente va a encarnar a una persona en carne y hueso. Un líder mundial con poder político, influencia mundial, se va a levantar y va a surgir como la persona que tiene los problemas económicos del mundo, como la persona que tiene la solución a los problemas sociales y de todo tipo. ¿Y sabe qué va a pasar? Cuando pasen 3 años y medio se va a revoltear y va a revelar su verdadero rostro. A su nombre, a su nombre. Porque siempre el anticristo será una copia barata, tergiversada y bizarra de lo que Cristo hizo. Cristo vino a la tierra y durante 3 años y medio fue un humilde siervo y se fue. En el otro periodo de él va a revelar su verdadero rostro. Apocalipsis lo revela. El capítulo 5 dice que había un cordero como inmolado. ¿Quién era? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, el único digno de desatar el libro y de soltar sus sellos. Vamos, el anticristo va a tener como una especie de revelación también. Él va a venir como oveja mansa, todo el mundo va a ver como bueno, y 3 años y medio después, diga conmigo el secreto, todo el que le hizo caso va a llorar y va a crujir los dientes. A su nombre, al nombre de Cristo. ¿Qué más pasó? Se le dio permiso para hacer guerra contra los santos. Y no solo eso, también para vencerlos. En el capítulo anterior, capítulo 11, vimos que a los 2 testigos también se le dio permiso al mal para ir contra ellos y vencerlos por 42 meses. Está hablando de la misma profecía. Está hablando de la gran tribulación. Está hablando del día del lloro y del crujir de dientes, del día en que los que verdaderamente crean van a tener. Hay muchas personas que creen que la iglesia nunca pasará nada de esto. Y hay muchas discusiones teológicas entre si la iglesia vivirá la gran tribulación, si la iglesia no vivirá la gran tribulación. Lo que sí estamos seguros aquí es que hay un grupo de creyentes que tendrá que pasar por esto. ¿Todos? No lo sé. ¿Un grupito? No lo sé. A su nombre. Pero sí va a haber una gran tribulación donde habrá santos y habrá perdidos. Eso sí es seguro. Y el tiempo tendrá que ser acortado por causa de los escogidos, porque si no hasta ellos serían engañados. ¿Qué más? Se le dio autoridad sobre las tribus, pueblos, lenguas y naciones. Eso parece repetitivo. En cambio, a la segunda bestia se le permitió infundir aliento a la imagen de la otra bestia que hizo hablar y matar a los que no la adorasen. El falso profeta le da
imagen a la bestia, le da aliento a la imagen de la bestia. Es el falso profeta quien estimula que todo el mundo siga la falsedad. Ese falso profeta, usted lo puede ver hoy en medio de unos falsos maestros que tienen a la gente loca andando detrás de cuantas cosas tontas. Y usted dice, pero ¿y será verdad que la gente cree eso? Lo creen más que el evangelio santo y sencillo. Tú le predicas un evangelio sencillo a la gente de salvación por medio de la fe en Cristo y no te lo creen. Pero viene un loco y lo enreda todo y lo pone a dar cuarto, lo pone de cabeza, lo pone ahí a pie, no se sabe para dónde, lo pone a hacer muchísima tontería y ahí se le llena. Porque la segunda bestia le va a dar poder a la imagen, a la figura, a la sombra, al engaño. Su nombre tiene una marca numérica y un número de hombres. Y la Biblia lo dice cuál es, 666. Le voy a revelar un código sencillo antes de irme. 666 parece un número muy difícil de entender, pero casi todo lo que nosotros tenemos cerca de nosotros, todo lo que usted compra, todo lo que usted puede tener, una botella de agua, una cuestión, tiene algo que se llama código de barra. Regularmente los códigos de barra tienen una codificación con una barra de cierta forma, y cada forma de barra dice un número. Cuando usted ve, la código de barra tiene 3 picos. Cuando usted mira, uno de esos picos de barra tiene un número que lo representa. Y regularmente es el 6. Y usted dice, ay, y entonces si mi Biblia tiene un código de barra y ese barra tiene el 666, mi Biblia es una Biblia endemoniada. No. Es un número de hombre. Y en esto hay sabiduría. Es decir, en esto hay ciencia. Conforme ha avanzado la ciencia, hay un número que se ha instalado en los sistemas binarios, en los sistemas de codificación a nivel de la ciencia, de la tecnología y la computación. El código de barra se hizo para registrar a nivel informático una cierta cantidad de productos. Y eso tiene un código o un patrón en la informática. Hay una cosa que se llama red mundial, World Wide Web, que se llama la red de Internet. World Wide Web. WWW. Yo tengo para decirte que en la lengua hebrea, de donde habla Juan, el que dio ese mismo número 666, que es un hebreo de hebreos, dice que su número es número de hombre en el cual hay sabiduría. La letra hebrea que representa a la vez el número 6 es la letra Vav, y se transcribe al idioma inglés como la W, que suena igualita como Volkswagen en alemán. No suena como una U, suena como una V. Así suena la Vav hebrea. ¿Qué pasa con esto? Cuando usted ve el www o www, usted está viendo Vav. Usted está viendo 3 letras idénticas que las 3 dicen 666. Usted ve un código QR, usted ve 3 bolitas en 3 de sus esquinas y en una no. Y ese patrón se continúa repitiendo. ¿Coincidencia? No. Esa marca de la bestia está sin lugar a dudas relacionada con avances tecnológicos en la computación que van a permitir registrar a los seres humanos no como individuos, sino como un número. La única forma que una imagen electrónica tiene para hacer morir a alguien es que tú tengas un chip conectado a una computadora central de un gobierno que sepa controlar dónde tú estás, sepa tu ubicación, sepa la hora que entras a trabajar, la hora que saliste, en qué avión cogiste, cuál es tu información, cuál es tu seguro social, cuál es tu número de seguro, cuánto tienes en el banco, qué compraste, qué vendiste. Y el día que tú no le convengas al sistema, le dan a un botón que haga que ese chip te desviva. El que no le rinda cuenta al sistema, el sistema le va a cobrar. Así como cuando tú debes una tarjeta y el banco, antes la gente no usaba banco, el banco era el colchón. ¿Te acuerdas? ¿Dónde se acuerdan de los ahorros? Bueno, pues cuando nos modernizamos y comenzamos a ahorrar cuando en los bancos, desde que tú le debes a una empresa por muchos días, te meten una denuncia y una cuestión que por el sistema te cobra. Ahora extrapola eso a una realidad profética. Con el COVID salieron muchas informaciones, se estaban diciendo todo el potencial que tenía ese chip para hacer morir a la gente. ¿Por qué te ponen ese chip y cantan los muy peligrosos? Porque tiene una sustancia que si te lo rompen, te fuiste. Estaban hablando de las antenas 5G y la necesidad de insertar
un nuevo sistema de comunicación que sea eficiente para detectar una ubicación en tiempo real en cualquier momento. 666 no es solamente un número misterioso, está relacionado con muchas cosas de las que usamos. Ya te hablé del código de barra, te hablé del código QR, te hablé de la red de internet, World Wide Web, y muchos otros temas que tienen este mismo patrón. Aquí el profeta Juan habla de una trilogía: uno antidios, uno antiespíritu y uno anticristo. Concluyo diciéndote, Apocalipsis 13, en una perspectiva dispensacionalista, premilenial, clásica, presenta una trinidad satánica compuesta por el dragón, la bestia y el falso profeta. Estos tres actúan como conjunto durante la gran tribulación para oponerse a Dios y perseguir a los creyentes. La bestia que sube del mar se identifica a esta bestia con el anticristo y relaciona sus características con las visiones del capítulo 7 del libro de Daniel. Las principales afirmaciones que podemos hacer al respecto es: los 10 cuernos representan 10 reyes, un imperio confederado de 10 reinos. La bestia simboliza un imperio como el romano, restaurado y revivido. El anticristo recibirá directamente su autoridad de Satanás. Las características del león, oso y leopardo representan elementos heredados de Babilonia, de Medo-Persia y de Grecia. La herida mortal sanada representa la restauración de ese poder imperial. Según la interpretación que vemos aquí disponible, se refiere al anticristo en la escritura como el sirio, como el cuerno pequeño en Daniel, como el rey de rostro fiero, como el príncipe que ha de venir y como la bestia de Apocalipsis 13. Las características son atribuidas directamente al anticristo. Será un gobernante extraordinariamente capaz, será un líder carismático y persuasivo que convence a la gente, un aparente benefactor de la patria y de la humanidad, como han pasado con muchos grandes líderes como Adolfo Hitler, como Lenin, como muchísimos más. Un personaje que garantiza especialmente a Israel, haciéndose pasar por Mesías. El falso profeta es presentado como un líder religioso del sistema anticristiano. Se establece aquí un paralelismo entre Cristo y el anticristo. Siempre el anticristo queriendo imitar en la maldad lo que Cristo ha hecho en la luz. Y el Espíritu Santo queriendo ser sustituido por el falso profeta. El falso profeta promoverá la adoración al anticristo, realizará señales y milagros engañosos, imitará la obra del Espíritu Santo para seducir a las naciones. La segunda bestia de Apocalipsis 13 es identificada como ese falso profeta. Entre sus funciones, miren cuáles están: convencer al mundo de adorar a la primera bestia, incluso a los que se digan ser cristianos y no tengan percibido. Realizar milagros para validar un sistema del anticristo. Así que el que siga la señal y los milagros nada más sin Biblia está en problemas. Promover la creación y la adoración de la imagen de la bestia. Imponer la marca de la bestia a la gente, como ya te he explicado. La imagen de la bestia. Aquí podemos ver que se levantará una imagen destinada a la adoración pública. El falso profeta le dará apariencia de vida a algo que es inanimado. No sé, será una máquina, será un robot, será un holograma, será un sistema de inteligencia artificial. Veremos, pero sí será algo que no le corresponde tener vida y se le dará vida. Se levantará. Esto se relaciona con el episodio de Daniel capítulo 3 y la imagen levantada a Nabucodonosor. El que no la adore será muerto o echado en el pozo de los leones. Será necesario una marca impuesta por el anticristo para poder comprar y para poder vender.
Muchos la aceptarán para evitar persecución. Otros escogerán permanecer fieles a Dios, aunque sea a costa del martirio. Y esa marca, esa señal, tiene un número que lo representa. Diga conmigo, 666. Se reconoce que no existe certeza absoluta sobre el significado exacto de este 6, pero muchas conjeturas y especulaciones como la que te acabo de plantear están dentro del menú de posibilidades. A lo largo de la historia se ha intentado identificar el número con diversas figuras. Muchas interpretaciones han sido especulativas. El número 6 representa el nombre y su perfección y su imperfección, en contraste con el 7 asociado con la perfección. Amado hermano, esto que nosotros hemos hablado hoy acerca de esta interpretación dispensacionalista que se ha hecho popular en el siglo XX es similar a la de muchos autores de libros que se han escrito respecto a esto. No obstante, otras corrientes evangélicas que hablan de la historia, hablan de ideales y hablan de diferentes temas, pueden tener interpretaciones diferentes. Ahora, usted y yo tenemos nuestra Biblia en la mano, la tenemos en el celular, podemos entrar a internet, donde quiera hay una Biblia, o un Nuevo Testamento, un panfleto. Es más, la gente casi todos los días publica un texto bíblico por su WhatsApp y su estado. Tenemos acceso a la Escritura. Es tiempo de ir a la palabra y ver lo que Dios está diciendo al hombre, porque dice: el que tiene oído para oír, oiga, Cristo viene.